Museo Casa de la Memoria. Relatos que nos mueven a construir paz. Voy a leer una cosita que normalmente no leo, pero es para no demorarme. Dice doctor Sergio Jaramillo y su equipo, que ha sido súper bonito y ha estado súper atento a ayudarnos. Agradecemos enormemente su presencia en este Museo Casa de la Memoria, entidad de la Alcaldía de Medellín y diría yo, de las víctimas y de toda la ciudad, que apuesta por ser un proyecto relevante en la construcción de la paz. Inauguramos la semana pasada la exposición Paz, Creer para Ver, como una apuesta política contundente de apoyo al proceso de paz que se adelanta en La Habana. Sabemos que llegar a los acuerdos requiere de una masa crítica importante, que haya comprendido la importancia y los alcances de los acuerdos para que estos tengan legitimidad y se asuman con entusiasmo. Que firmados los acuerdos empieza el verdadero camino para la reconstrucción de las condiciones culturales y materiales propicias para la paz, es decir, la democracia y la equidad. Y entendiendo que vivimos un momento histórico del que queremos ser actores protagónicos y hacer que muchos más lo sean y se sientan orgullosos por ello. Somos conscientes no solo de que estos tiempos traen complejidades que ameritan una tarea pedagógica extendida a la que queremos aportar, sino también que hay quienes desde la contrainformación pretenden mantener la confrontación que tanto daño nos ha hecho, tal vez porque sus hijos no son parte de los ejércitos de esta guerra y porque no están dispuestos a compartir el espacio político y ahondar en democracia. Pero también porque sabemos, como dice la Divina Comedia, que el círculo más caliente del infierno está reservado para aquellos que en tiempos difíciles no toman partido. No creemos que sea tiempo para los escépticos, para los que esperan que otros se equivoquen, como si de este proceso de diálogos y de tiempos difíciles no dependiera el futuro de todos. Es por ello que hemos invertido la frase ver para creer en creer para ver, que muchos me han preguntado de dónde sale y les quiero contar. Paradójicamente es un aprendizaje de los excombatientes del M-19, que a través de una ONG en la reconstrucción del eje cafetero, en la que nadie creía, nos enseñaron eso, creer para ver, y funcionó, siempre funciona. La fe es ya una acción que dispone la mente y el corazón. Y por último, creemos que esta exposición, hecha con mucho esfuerzo, conciencia y amor, y esta agenda pedagógica y académica que llevamos adelante, sea un gesto de gratitud al gobierno, a los delegados por el gobierno a la mesa de negociación en La Habana y a usted muy especialmente. Sabemos que es un trabajo arduo y que lo hacen con transparencia y amor. Esperamos que les sirva de aliento. Gracias a su equipo por el apoyo para toda esta exposición. Seguimos contando con ustedes, cuenten con nosotros. Bueno, Lucía, primero muchas gracias a ustedes. Yo quiero comenzar con unas profusas disculpas y un agradecimiento a todos los que han esperado todo este tiempo. Combinamos esta venida a la Casa de la Memoria con una visita a San Carlos y la logística es demasiado compleja. Y casi no nos dejan ir de San Carlos tampoco porque nos tenían un almuerzo y nos querían mostrar justamente la casa de memoria que tienen en San Carlos, hecha, como decimos coloquialmente, creo que con menos que las uñas. Pero hemos hecho un trato con Lucía y es que vamos a volver pronto. Salimos del Olaya, entonces no puedo quedarme sino unos escasos 45 minutos. Pero vamos a venir, yo espero que antes de que pase un mes y hacemos una sesión larga, que todo el mundo pueda preguntar todo lo que quiera y podamos explicar en profundidad. Lo segundo que quería decir era felicitarlos porque así fuera de manera muy pasajera, me parece que la exposición que montaron es realmente ejemplar. Ya quisiera uno que eso se hiciera en todas las ciudades de Colombia, con una museografía extraordinaria y conceptualmente realmente muy bien armada. Eso refleja lo que nosotros sentimos que es el proceso. No sé cómo quieran que procedamos. Me habían pedido que dijera unas palabras sobre el tema de la Comisión de la Verdad, pero no sé si quieren que comencemos con eso, que tengamos una discusión o... Sobre la Comisión de la Verdad y dejaríamos yo creo que por
prepararon especialmente desde la Mesa Municipal de Víctimas, que nos interesa mucho que las atendamos. Bueno, muy bien. Entonces, voy a hacer una cosa realmente sucinta con la promesa de profundizar próximamente. Les voy a contar primero un poco los antecedentes del tema de víctimas en La Habana. Nosotros hasta ahora, por diferentes razones, no hemos hablado mucho de eso, pero realmente la fase confidencial de las negociaciones, que comenzó en febrero del 2012 y duró 6 meses y terminó con la firma de ese acuerdo que se llama Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, que tiene la agenda, pero no solo la agenda, sino tiene toda la visión del proceso, el marco conceptual, la idea de que una cosa es la terminación del conflicto y otra cosa es la construcción de la paz, etcétera. Y fue una negociación realmente muy intensa. Nosotros dijimos que para el gobierno era imposible entrar en un proceso formal, público de paz, si no había en la agenda un punto sobre las víctimas. Para ese momento ya había sido sancionada la ley 1448, la ley de víctimas. El tema de víctimas estaba en el primer renglón de la agenda del gobierno y también finalmente del país. Y tuvimos unos debates muy fuertes, muy intensos con los representantes de las FARC, pero al cabo de un tiempo se acordó que iba a haber un punto sobre víctimas, que es, creo yo, una novedad. Si uno mira los acuerdos de paz de muchos países, con frecuencia hay un punto sobre derechos humanos de manera general, pero no sobre víctimas. Lo que implica, el solo tener el punto implica que hay un compromiso ya de ambos lados, de ambas partes, por hacer algo respecto de sus víctimas. Y al final de esa discusión, después de explicarle a las FARC durante unas 3 semanas el tema, en fin, uno de ellos se paró y escribió en un tablero blanco, las FARC son esto: resarcir a las víctimas está en el centro de un acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP, y así quedó escrito en el acuerdo. Y luego, ya cuando llegamos a ese punto, comienza la fase pública en Oslo en octubre del 2012. Comenzamos con el punto de desarrollo rural, pasamos al de participación política, al de drogas y luego entramos al de víctimas. Y no sabíamos, o sí sabíamos cómo abordarlo, pero nos parecía que iba a ser realmente complejo y lo ha sido. Y como se habrán dado cuenta, ha tardado mucho más que todos los puntos anteriores. Pero pensamos que lo primero que deberíamos hacer era acordar unos mínimos para la discusión de ese punto, que no son tan mínimos, y ahí propusimos esos 10 puntos sobre víctimas que publicamos en junio. Yo creo que por ahí tal vez el 10 de junio del año pasado, que son muy importantes porque contienen unos conceptos que luego se han desarrollado en los acuerdos. Y los primeros 2, creo yo, o los primeros 3, si se quiere, creo que son los más importantes. El primero, el reconocimiento de las víctimas, el compromiso con un reconocimiento de las víctimas como ciudadanos cuyos derechos han sido vulnerados, no como una especie rara y extraña de personas, sino como un ciudadano como cualquier otro, cuyos derechos han sido violados, vulnerados y que tienen que ser restablecidos, que tienen que ser dignificados como persona y como ciudadano. El segundo, el reconocimiento de responsabilidad, que este proceso parte de la idea de que cualquier modelo que se monte de justicia comienza con un reconocimiento de responsabilidad. Y el tercero, la satisfacción de los derechos de las víctimas, que es donde quedó la frase de que no estamos en La Habana para intercambiar impunidades. Vamos a ver esa frase que resulta siendo. Y luego comenzamos discusiones sobre el tema de la verdad. En paralelo ya habíamos organizado en Colombia estos foros y conferencias, como habíamos hecho para puntos anteriores, muy grandes, que en el caso de las víctimas anteriormente solamente en el caso de tierras y en el caso de participación habíamos hecho solo una gran conferencia en Bogotá. Y esta vez decidimos hacer una en Villavicencio, una en Barranca Bermeja, una en Barranquilla y una gran conferencia de cierre en Cali. En total participaron más de 3.000 personas, en su mayoría víctimas, y todo eso
las Naciones Unidas y la Universidad Nacional lo convirtieron en unos tomos gigantes con propuestas sobre todo de las víctimas, que han sido muy útiles y yo creo que han sido especialmente, pues para nosotros por supuesto que son útiles, pero siendo el gobierno nacional tenemos acceso a muchas más personas, información, está en marcha el proceso de la ley de víctimas, yo creo que para las FARC eso fue especialmente importante, ver lo que la gente estaba diciendo. Y sin embargo, finalmente pensamos que eso no era suficiente y que íbamos a hacer algo que no habíamos hecho en ningún otro punto, que era invitar directamente a personas a La Habana a que dieran sus testimonios, y fue cuando se decidió las visitas de las víctimas. Comenzamos porque para otros puntos habíamos invitado, teníamos un mecanismo que aún tenemos que lo llamamos el 2x2, y era que para un punto, por ejemplo, desarrollo rural, el gobierno proponía 2 expertos y los traía para hablar de bajo perfil en la mesa, de hacer unas exposiciones, y las FARC hacían lo mismo. Pero llegó el punto de víctimas y yo dije, oiga, es absurdo esta idea de que vamos a hacer un 2x2 con víctimas, que usted va a escoger unas víctimas y yo otras, eso no tiene presentación ni sentido. Y además, por otra parte, había ya un compromiso fuerte del gobierno, y muy en particular, con facilitar que fueran las víctimas a La Habana. Pero entonces la siguiente pregunta, bueno, ¿cuántas víctimas? Una pregunta imposible de resolver. Entonces se comenzó con un grupo pensando 12 víctimas y al cabo de un rato dijo, no, es que es imposible escoger 12 víctimas, porque además el criterio era que, como esto es un proceso para la terminación del conflicto, era necesario que estuvieran presentes víctimas de todos quienes participaron en el conflicto. Esto no es simplemente la terminación del conflicto con las FARC. El concepto del gobierno es que es la terminación del conflicto armado en toda su complejidad. Y entonces propuse que, mire, no va a ser posible 12 víctimas, invitemos en 5 sesiones a 60 víctimas, y eso ya nos da un espectro, sobre todo a las personas que estaban facilitando las visitas a la Iglesia y a la Nacional y a las Naciones Unidas, para decir, oiga, acá con 60 víctimas ya podemos decir que hemos cubierto más o menos bien el espectro de violaciones y de victimización en Colombia. No perfectamente, pero más o menos bien, y de una manera más o menos representativa de las regiones, de género, etc. Y eso fue un trabajo muy dispendioso, muy fuerte, para nosotros muy fuerte, pero yo creo que aún más fuerte para las FARC por la misma razón que acabo de aducir, y es que el gobierno, pues, hay escenarios donde encuentra víctimas, mientras que yo creo que nunca había ocurrido que las FARC se sentaran frente a sus víctimas y que las víctimas les dijeran qué opinaban. Por lo general, pues fueron testimonios realmente muy fuertes, muy sentidos. Mucha gente pensó que era una lástima que no hubiera habido registro, pero nosotros no queríamos convertir esto en un evento para que lo vieran otros, sino para que se entendiera ahí. Y eso yo creo que fue supremamente importante. Al parecer no ha habido ningún otro proceso de negociación donde se haya hecho eso, llevar a las víctimas directamente a hablar, y salió muy bien. Siempre hay quienes quedan descontentos por el que se invitó a este y no al otro, pero yo creo que en general realmente salió supremamente bien. En paralelo estábamos avanzando en este tema difícil de la Comisión de la Verdad, que solo hace un mes largo logramos concluir. Y yo voy a hacer un resumen exageradamente sucinto de los elementos de la comisión, y comenzaría diciendo lo siguiente. Estaba pensando, viniendo acá, qué decir. Hace como 2 o 3 semanas me invitó el portal de La Silla Vacía a que participara en una especie de debate interno con expertos sobre la comisión y contestar unas preguntas. Entonces, pues me entreno en todo. Y recuerdo que una persona, entre otras cosas, una persona absolutamente razonable, académico, en fin, serio, escribía que en sentido estricto no era necesaria una comisión de la verdad, porque, pues digamos, ya se ha hecho mucho trabajo, el Centro de Memoria Histórica ha hecho muchas cosas. Y entonces yo contesté diciendo que me parecía que pensar que una comisión de la verdad es principalmente un mecanismo de producción de información y conocimiento
es un error. El conocimiento lo puede producir una universidad, lo puede producir el centro de memoria. Ese no es el punto de una comisión. El punto de una comisión es darle la oportunidad a las víctimas que den su versión, crear incentivos y sean dignificadas, crear incentivos para que quienes participaron, fueron victimarios, tuvieron una participación indirecta, también den su versión, y sobre esa base y de manera muy ponderada tratar de construir un relato que refleje esa experiencia, que no es un ejercicio académico, y de una manera que creo que corresponde, Lucía, con el espíritu de esta casa, en que la verdad no solamente sea conocida, sino sea aceptada. Una cosa es cuando un profesor universitario de manera ejemplar escribe un libro y uno aprende mucho, pero otra cosa es cuando la persona que participó dice, lo que pasó fue esto, y me pasó a mí, o lo que yo hice fue esto. Eso ayuda mucho a despejar, digamos, el cúmulo de falsedades y de mentiras. Allá veo a Teresita lejos. Un saludo. Si quieren saber más de La Habana, es la mejor persona para preguntarle, que hizo un testimonio extraordinario. Entonces, esa función me parece que en Colombia es muy importante, es decir, consolidar un relato que permita que la gente, o que evite que la gente niegue tanta cosa como se niega en este país. Y el otro elemento que para nosotros fue muy importante también fue poner mucho énfasis en lo que es el proceso mismo de la comisión. Es decir, que no es simplemente la producción de un libro al final que se llama aquí está el informe de la verdad, sino que el proceso mismo bien hecho puede resultar, y eso ha pasado en varias comisiones, más importantes que el resultado. Y por eso esa palabrita, ese apellido que le pusimos, y voy a decir una palabra al respecto y paro ahí para las preguntas, de convivencia es muy importante. Porque la idea de la convivencia es que en lugar de hacer una cosa falsa, de que pasamos la página y sigamos adelante y aquí no ocurrió nada, que yo decía esta mañana en San Carlos, es un poco la historia de nuestro país, más bien abramos unos espacios donde de manera seria, solemne si se quiere, las víctimas pueden dar sus testimonios, las personas que tienen responsabilidad pueden reconocer su responsabilidad, pedir perdón, ojalá no quedarse en las palabras, sino acompañar eso de unas acciones de reparación, de contribución también a la construcción de la paz, y eso permite restablecer los vínculos al interior de la sociedad, permite romper desconfianzas y sienta una base también hacia adelante para la construcción de la paz, de manera que no solamente está uno mirando hacia atrás el horror que sufrió, sino también está tratando de construir una base de comprensión conjunta que le va a permitir moverse hacia adelante. Por eso nosotros le damos mucha importancia a este concepto de convivencia, que también es reconciliación, pero nos pareció que era una palabra menos cargada de reconciliación, no lleva una obligación de perdonar, es más bien una disposición a tolerarse, a observar unas reglas y a crear una base que debería llevar hacia una reconciliación. Entonces, ¿qué se imagina uno? Se imagina uno que la comisión tendrá unos capítulos territoriales. Entonces, por ejemplo, hoy estábamos, como ya conté, en San Carlos, y San Carlos me dio la impresión de que ha desarrollado una identidad un poco como el centro en el oriente de este trabajo de memoria, que además con todo el derecho y razón. Entonces uno se puede imaginar que haya un capítulo en San Carlos de la comisión, que va a estar en San Carlos 10 días o lo que sea, para que la gente del oriente se acerque de su testimonio, que luego la comisión se mueve a Apartadó, y entonces el mismo ejercicio, y va así recogiendo testimonios de víctimas y abriendo espacios en las regiones, con este enfoque territorial y esta cosa que hemos llamado nosotros de paz territorial que tiene el proceso. Comisionado, con relación a la Comisión de la Verdad, tenemos una preocupación en la medida de que se habla un relato y testimonio. Yo creo que lo que se encuentre allí, lo que pueda encontrar el país de la causa y los culpables del conflicto armado, de los empresarios patrocinadores de paramilitares, de la parapolítica, de las culpas de las FARC, de los falsos positivos y culpas del Estado, debe servir para tela de juicio. No es un relato ante un juzgado, pero debe servir para tela de juicio, porque sería
sacar una verdad para decir un libro. Bueno, entonces si quieren con esa pregunta pasamos a las preguntas. La respuesta es la siguiente, mire, el primer punto del mandato de la comisión que acordamos, el primer punto es esclarecer y promover el reconocimiento de prácticas y hechos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al VIH, en particular los que tuvieron carácter masivo, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer la comisión? Lo primero que se le está diciendo es haga eso, justamente. Y al hacer ese ejercicio bien hecho, pues saldrá a la luz quién tiene la responsabilidad colectiva por estos hechos y tratarán de hacer un esfuerzo muy ponderado que va a dar una idea de cómo es que se reparten esas responsabilidades, precisamente. Entonces, eso va a ser así. Pero a nosotros nos parece que sería muy poco que la comisión se limitara simplemente a eso, a una repartición de culpas, que hay que hacer más énfasis en la gente, en el efecto. Por ejemplo, el tercer punto es sobre el impacto del conflicto sobre poblaciones especialmente vulnerables. ¿Qué impacto tuvo el conflicto en la mujer, en los niños menores? ¿Qué impacto tuvo en el campesinado, en las comunidades indígenas, en las afrodescendientes? ¿Qué impacto tuvo en los agricultores, también en los ganaderos, por ejemplo? O, que es el cuarto punto del mandato, ¿qué impacto tuvo el conflicto en el ejercicio de la política y en la democracia en Colombia? Es algo que a veces se nos olvida. Yo he dicho varias veces que tomé la decisión hace unos meses, después de leer en un libro del Centro de Memoria Histórica unos datos que recogieron sobre los asesinatos de alcaldes y concejales en Colombia y secuestros, que son, las cifras son algo así como en los últimos 30 años, 170 alcaldes asesinados, como unos 370 secuestrados y algo así como 550 concejales asesinados y algo así como 390 secuestrados. Ninguna democracia puede funcionar de esa manera. Fue un ataque brutal a quienes representaban la democracia en su nivel local. Entonces, es un tema que también hay que mirarlo. Y así sucesivamente. Y también, y termino con eso, también hablando ahora de San Carlos, dijimos, y también las experiencias positivas, las experiencias de resistencia, las experiencias de cómo las comunidades enfrentaron el conflicto, eso también debe ser parte del relato. No solamente apuntarle el dedo a ver quién es el que tiene más culpa. Ese es un poco el espíritu de la comisión. Muy bien, muchas gracias. Habíamos hecho un acuerdo, hicimos unas preguntas elaboradas fundamentalmente por la Mesa Municipal de Víctimas y otras organizaciones de víctimas, pero hicieron muchas, siempre pasa lo mismo. Entonces yo le voy a entregar a Sergio que las lea y las escoja, que después no me digan que no quise leer una que era ¿cuál es la culpa del Estado?, por ejemplo, que está aquí. Entonces, ya vamos a hacer a ponerle esto y tú pues vas. Me voy a llevar las otras o las vamos a guardar y cuando vuelva las termino de contestar. Sí. Entonces la primera dice, voy en orden. Teniendo en cuenta que las FARC no son el único grupo que genera víctimas, porque estamos hablando de posconflicto, sí en el territorio cada día se fortalecen estructuras ilegales que violan derechos humanos. Esa es una pregunta difícil, bien difícil, pero yo aprovecho para aclarar unas cosas con las que probablemente algunos no estén de acuerdo. Y es lo siguiente, el gobierno tiene la visión de que la negociación y el conflicto en su forma actual que queda es un conflicto entre el Estado colombiano y las FARC y el ELN, no más. Los otros que participaron fueron las autodefensas y ellos se desmovilizaron. Y si llegamos a y ya paso ese tema, y si llegamos a un final feliz en este tema con las FARC, ese es el fin del conflicto armado en su sentido político. Pero no somos tan ingenuos de pensar que no existen otras estructuras en el territorio, que no hay amenazas, que a veces esas amenazas son difíciles de distinguir de lo que llamamos grupos que han participado en el conflicto, pero a nuestro juicio sería un terrible error y muy peligroso para este país empezar a considerar las estructuras criminales que aún perduran en el territorio
como actores en el conflicto y crearles incentivos, como lo han hecho en el pasado, para decir que tienen que negociar con el gobierno y tienen que ser tomados en serio como grupos militares. Eso el gobierno no lo va a hacer. Lo que sí va a hacer es perseguir a esos grupos como criminales que son y tomarse muy en serio el tema de la seguridad. Y además aprovecho para decir algo, porque la pregunta dice ¿por qué es que hablan de posconflictos si no sé qué, sino el territorio cada día? A mí personalmente les confieso, a mí no me gusta mucho la palabra posconflicto por muchas razones. Me parece que primero, conflictos seguirá habiendo de muchos tipos y maneras, y segundo, da la impresión de que ya es un estado. Entonces terminó el conflicto y ya estamos en posconflicto, cuando yo creo, y no solo yo, sino mucha gente cree que la actitud que hay que tener es una de, aquí lo que estamos emprendiendo es un trabajo todavía más difícil que la negociación, de construcción de paz, de un trabajo que lleve a romper desconfianzas entre la gente, los territorios. O sea, nada está hecho, todo está por hacer, digo en sentido general. Obviamente que hay mucho trabajo hecho. Lo que viví esta mañana en San Carlos es un camino recorrido muy grande, pero yo creo que la actitud tiene que ser un poco que el proceso de paz no termina, sino comienza con la firma de un acuerdo. A ver, una que sea de la paz. Para ustedes una garantía, venga, vamos a una difícil para que no digan que no contestamos difíciles. Bueno, esta última tampoco está tan fácil. Para ustedes una garantía de no repetición que hoy se perpetúen las ejecuciones extrajudiciales y se justifiquen con el nombre de falsos positivos. Pues le cuento primero una cosa que no voy ahora a elaborar, pero cuando explotó esta situación de falsos positivos, el presidente Santos era el ministro de Defensa y yo era el viceministro responsable del tema de derechos humanos. Y yo les digo que esto es lo más difícil que me ha tocado hacer a mí en la vida, más difícil que la negociación ahora. Y creo que el resultado de todas las medidas que se tomaron el Ministerio de Defensa en ese momento es que hubo una reducción radical de algo que desafortunadamente se ha vuelto muy generalizado, que uno no puede decir que haya desaparecido del todo, pero creo que es de otro orden, y pues creo que nadie se le ocurriría en el gobierno en ese entonces o ahora decir que lo está justificando diciéndole que es un falso positivo. Es más, el nombre de falso positivo es un nombre realmente denigrante de los hechos y de esas mismas víctimas, a mi juicio por lo menos. A ver. Estas preguntas están todas difíciles, está bien. Como alto comisionado de paz, ¿le resulta coherente hablar de justicia transicional en escenarios donde en vez de terminar con estructuras como la de las Escuelas Américas, las acciones están encaminadas a su fortalecimiento? Yo no tengo conocimiento que perdure la llamada Escuela de las Américas. Sí creo que hay que, y yo creo que lo que se hace aquí es muy importante, y aprovecho esta pregunta para decir eso, así no sea directamente la respuesta, que la construcción de la paz no se puede limitar, o sea, implementar lo que se acordó en La Habana va a ser extraordinariamente difícil y exigente, pero la construcción de la paz no se puede limitar a los acuerdos a los que lleguemos en La Habana. Hay que tomar muchas iniciativas como esta casa y hacer muchas cosas y tener mucha disposición de muchos lados a cambiar de actitud, a reformar cosas, a ajustarse a ese escenario, porque si uno piensa que lo único que va a pasar es que los señores de las FARC se van a desmovilizar y todo va a seguir igual, yo creo que no ha entendido este proceso de paz. Y promover esos cambios de actitud, yo creo que son justamente una de las principales garantías de no repetición. Pregunta 5. ¿Cuáles son las expectativas reales para los retornados y reclamantes de tierra frente a los avances de las poderosas locomotoras de desarrollo mineroenergético, teniendo en cuenta que dichos reclamantes no han sido considerados como un sujeto especial de protección en vista de su reforzada vulnerabilidad? Entonces, pues ustedes todos saben que gracias a la ley 1448 el gobierno puso en marcha el programa de restitución, que si uno lo piensa bien,
es un programa o una política supremamente ambiciosa. Es lo que normalmente ocurre cuando ha terminado un conflicto. Entonces termina el conflicto. Por ejemplo, ¿qué ocurrió? Yo tengo un amigo que no veo hace muchos años que participó, asesoró muy cercanamente los procesos de restitución en Bosnia. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues termina el conflicto y entonces llegan unas personas de unos programas y empiezan a hablar con las comunidades o con la sociedad y de esa manera, con un cierto orden, entonces empieza a decir, no, pero ¿quién vivía acá? ¿Quién vivía acá? Y con mucha más certeza se empieza a restablecer la propiedad como debería ser y había sido antes. Cuando se hace de manera puntual, con el conflicto aún andando, pues es mucho más difícil. Por eso mismo yo creo que es admirable lo que se está haciendo ahí, lo que está haciendo el Ricardo Sabogal, pero creo que el escenario de fin del conflicto realmente es necesario para poder sacar adelante correctamente esa política, porque es muy difícil en estas condiciones, incluyendo los riesgos de seguridad, y en eso el gobierno lo reconoce. Hubo un hecho lamentable hace unos 6 meses tal vez, justamente en el oriente antioqueño, que fue un asesinado no solamente un reclamante, sino una persona del programa mismo de restitución, y ahí hay unos riesgos, y por eso necesitamos crear esos mismos consensos como los que vimos hoy en el oriente. Ahora, ¿qué relación puede haber entre eso y lo que llaman nuestra persona que pregunta, las locomotoras de desarrollo mineroenergético? Pues eso, ahí hay otro problema, pero es distinto. Es más bien cómo es que se ordena el territorio, cómo es que se aclara el uso. Esta mañana estábamos con Iván Marulanda en San Carlos y estaba yo preguntando por un decreto muy interesante que sacaron, una ordenanza de la Asamblea de Antioquia, con la idea de unos distritos agrícolas supramunicipales, con una idea de ordenar mejor el territorio. Esos son los instrumentos que nos permiten abordar problemas como este. Preguntan, ¿cuál será la nueva táctica, la más corta, para que paramilitares como Don Berna revelen todos los asesinatos, no solo de la UP, sino en general los crímenes cometidos? Entonces, lo que yo tengo entendido y conozco algo, es que más allá de lo que uno opine del proceso y la conducción del proceso con las autodefensas y su desmovilización y reincorporación, etcétera, sí es cierto que muchos miembros que han participado en Justicia y Paz dieron mucha información puntual sobre crímenes y asesinatos. Eso sí ocurrió. Y eso lo dicen los fiscales que participaron en Justicia y Paz. Lo que tal vez no ocurrió fue que hubiera unos relatos que no se limitaran a decir yo hice esto, hice lo otro, etcétera, sino realmente qué es lo que pasó, qué es lo que estaba detrás, cómo es que funcionó todo ese aparato paramilitar. Yo creo que esa deuda quedó ahí y esa deuda la va a tener que subsanar la Comisión de la Verdad. Para eso está. Y hay un punto específico en la Comisión sobre esclarecimiento del paramilitarismo. ¿Cuál es su opinión como comisionado de paz frente al castigo por parte del Estado a los victimarios, teniendo en cuenta que el mismo Estado ha sido uno de los principales victimarios? Entonces, primer punto, la posición del gobierno es que cualquier fórmula jurídica debe ser una fórmula jurídica que abarque a todos quienes participaron en el conflicto, entre otras razones, porque las víctimas tienen los mismos derechos. Porque las víctimas de las FARC, en las FARC funciona así, pero víctimas de agentes del Estado de otra manera, etcétera. Segundo punto, en el acuerdo sobre la Comisión de la Verdad que publicamos en el mes de junio, en el informe que publicamos hay un párrafo muy importante en la introducción donde por primera vez se habla en este proceso de algo que hemos llamado un sistema integral para responderle a las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es acordado con las FARC, eso no es un concepto del gobierno, eso es, digamos, un marco conceptual acordado con las FARC. Dentro de ese marco acordamos el componente ya de verdad, aunque he de decir, Teresita, que el tema de verdad no se agota con el tema para nosotros, porque estaba hablando de eso esta mañana en San Carlos, no se agota con la Comisión de la Verdad, porque estamos trabajando en paralelo. No quiero decir nada ahora para no
elevar expectativas, pero estamos trabajando en paralelo a una propuesta para el tema específico de los desaparecidos, un mecanismo específico para los desaparecidos. En fin, entonces está el componente de verdad, estamos muy avanzados en el tema de reparación y tendrá que haber uno de justicia. Y por razones que se pueden imaginar, yo no puedo avanzar ahora opiniones sobre qué es lo que va a pasar en términos de justicia y qué entendemos por castigo, salvo decir que tiene que ser una noción mucho más compleja, que en una transición la concepción de la pena tiene que ser mucho más rica, más compleja, tiene que pensarse los fines de esa pena también como fines que contribuyen a los fines que están persiguiendo tanto la estrategia de satisfacción de derechos de víctimas en general como de construcción de paz y no repetición, y con un poco de creatividad son muchas las fórmulas que a uno se le pueden ocurrir. Yo te voy a hacer una pregunta, voy a interrumpir ahí porque se me va a quedar en el aire para las personas que no estuvieron el día de la inauguración, que estuvo Diego Bautista haciéndonos una explicación muy completa sobre la noción de paz territorial. ¿Cuál es la noción de paz territorial que tiene el gobierno nacional? ¿Qué es lo que se imaginan que puede ser eso en el territorio? Bueno, la verdad la noción de paz territorial nace de los mismos acuerdos de La Habana. Lo que pasa es que no está dicho de esa manera en los acuerdos, sino es, digamos, la visión que tiene el gobierno y cómo el gobierno interpreta lo que se ha acordado. ¿Qué es paz territorial? Pues la primera respuesta, la más sencilla, que es cierta e importante, pero no es la más importante, es decir, Colombia es un país de regiones, evidentemente la respuesta en un proceso de paz en una región no puede ser idéntica a la otra, no puede ser un mismo modelo, eso creo que lo sabemos todos, incluso dentro de un mismo departamento es muy distinto estar uno en San Carlos que estar en Apartado. Segundo, hay regiones del país que fueron mucho más afectadas por el conflicto que otras, es necesario priorizar, digamos, esos territorios más afectados sin perder de vista obviamente el país en su totalidad. Digamos que hasta ahí estamos en lo normal, pero luego entran a funcionar unos conceptos más de un enfoque territorial en la mayor parte de las cosas que hemos acordado. Si ustedes miran todo el tema de desarrollo rural, se ha construido con un enfoque territorial. Lo mismo se hizo en el tema del programa para resolver el problema de los cultivos ilícitos. Muchos elementos de esto también están en los acuerdos de participación política, y aquí el punto entonces se vuelve un punto más complejo y yo creo que más interesante, y es decir, primero, que la paz es algo que hay que construir evidentemente desde los territorios, pero no solamente eso, otra vez, no solamente es un punto sobre la particularidad del territorio y la necesidad de diferenciar, sino que si uno va a crear una paz estable, tiene que crear unas condiciones de convivencia estables en los territorios, tiene que haber necesariamente un fortalecimiento, y me atrevo a decir una cierta limpieza institucional para que esas relaciones entre las personas y su relación con las instituciones sea una relación sana, regulada sanamente por esas instituciones, y que para hacer eso hay que recomponer la relación, tanto entre las personas como entre las personas y las instituciones, y que la manera de hacer eso es trabajando de la mano la gente con los programas de gobierno, en algo que además no nos inventamos nosotros. Esto nace de discusiones con mucha gente, hace un poco más de un año hicimos una conferencia muy bonita en Bogotá sobre la idea de paz territorial, trajimos unos expertos de los Estados Unidos, trajimos un experto de la India, una persona que estuvo muy involucrada en una campaña masiva de movilización que hubo en un estado de la India, no de paz, sino de un tema muy relacionado que fue cómo mejorar los servicios sociales en zonas periféricas pobres a través de una movilización ciudadana en el marco de una estrategia gubernamental que fue muy exitosa. Y dentro de eso también nuestras propias experiencias, como las hay en el Oriente Antioqueño. Ese día el padre Francisco de Bru presentó la historia del programa de desarrollo y paz, y hay elementos ahí que todo el mundo reconoce, que mientras más posibilidad tenga la gente de participar, pero de una manera en que sus decisiones cuentan, en que está ayudando a estructurar las cosas, pues más se siente
que pertenece al proyecto, más se siente cercano al Estado, y mientras más le exige a esas mismas instituciones como consecuencia de su mayor participación, pues más sensibles son las instituciones a los ciudadanos y entra uno en un círculo virtuoso de construcción de Estado, así de sencillo. Y construcción de Estado desde los territorios, porque nunca haber la capacidad ni tiene sentido que eso ocurra ni desde Bogotá y hasta cierto punto ni siquiera desde Medellín. Hay que encontrar la combinación correcta entre movilizar a la gente en los territorios y traer capacidades desde el centro y programas desde el centro. Cuando digo centro no me refiero solamente a Bogotá, centro considero que es Medellín, que también es Cali o Barranquilla, y hacer como una alianza entre los dos en ese esfuerzo de reconstrucción y yo diría de renovación. Me quedan creo que 5 minutos, pero me disculpan estas correrías. Hay una última pregunta acá que no quería dejar sin respuesta. Dice, desde el rol de las organizaciones de víctimas y como representantes de las mismas, ¿cómo podemos incidir y promover un nuevo análisis de los casos ya juzgados y condenados por ser guerrilleros, teniendo en cuenta que siendo menores de edad fueron ilegalmente reclutados, especialmente el caso indígena? Otra pregunta difícil. Me parece que, digamos, como parte de lo que se va a hacer, y eso está en el acuerdo general, el gobierno está comprometido con hacer una revisión de todos los casos que hay de personas de las FARC que están privados de la libertad, de mirar su situación jurídica, y esas personas en principio tendrán las mismas condiciones que quienes están hoy en libertad, en términos del funcionamiento de ese sistema integral de verdad, justicia y reparación. Yo creo que es en el marco de ese sistema que se van a mirar todas estas cosas. De muchos lados hay una preocupación parecida, que revisen aquí, que revisen allá. Yo personalmente creo que más útil que eso es, partiendo de esta disposición de reconocer responsabilidad, invitar a la gente a participar en este sistema, a decir, mire, sí, va a haber unos casos muy graves, lo que se suele llamar hoy en día crímenes internacionales, que necesitan necesariamente una investigación de orden judicial, en que se profieren unas condenas, etcétera. Eso tiene que ocurrir. Pero no tiene ningún sentido pensar que lo que vamos a hacer acá es judicializar los hechos de 50 años de guerra. Unas cosas supremamente graves lo tenemos que hacer. Pero en general lo que tenemos que hacer es promover esos ejercicios de verdad, de reparación, con unos controles firmes, que sean unos ejercicios auténticos, genuinos, pero que muestren la disposición a reconocer, y yo creo que cuando hay disposición de conocer, a reconocer y a pedir perdón, hay disposición, no necesariamente a perdonar, que es una decisión individual, pero así a convivir y a construir conjuntamente. Muy bien, bueno, vamos a… Mario, te voy a dar la palabra, voy a hacer una excepción porque Mario me había pedido, tenemos 3 minuticos, ¿cierto? 3. Él me había pedido, Mauricio, perdone antes, y Mario es excombatiente del EPL, estamos levantando con ellos un ejercicio de memoria, no de su ejercicio tanto de violencia como el ejercicio en la desmovilización. Estamos haciendo las maletas de memoria de las organizaciones de víctimas y desmovilizados para recoger esos aprendizajes. Mario también fue alcalde de Apartadó y habíamos acordado que hacías una pregunta, Mario. Que en muchos territorios las afectaciones no fueron tanto individuales sino colectivas. Entonces, en ese sentido, yo sugiero, y no sé si se habrá planteado ya en la agenda, el reconocimiento no solamente de las víctimas individuales, sino de las víctimas colectivas. ¿Por qué? Porque esa reparación va más allá de las indemnizaciones. Una reparación que tiene que reconocer daños al tejido humano, daños a la familia, daños a los derechos y a la dignidad de las comunidades, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, sindicales, etc. Entonces yo quería preguntar si está contemplado también desde el punto de vista territorial la caracterización de las afectaciones colectivas, por mucho en el caso de EPL, las afectaciones La chinita, claro. No, absolutamente. Es más, para nosotros
posiblemente el gran plus que pueda traer el proceso en términos de reparación, porque el gobierno, hay que reconocer, el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme de reparación en términos de indemnización, de lejos el más grande del mundo, es algo así como 10 veces mayor que el siguiente esfuerzo conocido en la historia. Pero claro, cuando es puntual e individual, tiende a perder su contenido simbólico. A nosotros nos parece que en el marco de un acuerdo para la terminación del conflicto, el énfasis debe estar, sin perder y negar lo individual, en una visión mucho más colectiva y territorial de la reparación. Y eso es lo que estamos trabajando justamente, con esa misma lógica, así exactamente. Y de esa manera creo yo también que tanto en este tema de reparación como en el que estaba describiendo de verdad y convivencia, ahí se cruzan nuevamente todos estos elementos alrededor de un territorio. Esa es la visión que estamos tratando de construir. Bueno, queremos agradecerle al doctor Sergio y a todo su equipo también por hacer posible esto, a ustedes por la asistencia y bueno, hacemos… Y la paciencia, yo les agradezco mucho por la paciencia. Y nos comprometemos a seguir trabajando con toda por la paz. Muchas gracias. Museo Casa de la Memoria. Relatos que nos mueven a construir paz.